Muy buenas amigos, en el vídeo de hoy vamos a detallar cuáles son los gastos a los que hay que hacer frente a la hora de vender o de comprar una vivienda. Vamos a empezar por la venta, paso a paso. En primer lugar, tenemos que hablar de la hipoteca, en caso de que quede pendiente. Si es así, si existe hipoteca, habría que pagar su cancelación. Estos gastos de cancelación dependerán de las condiciones de la entidad con la que se tenga contratado el préstamo hipotecario. En tercer lugar, vamos a hablar de la llamada cancelación registral, que se divide en dos partes. Por un lado, hay que pagar a la notaría por hacer las escrituras de cancelación y por otro, al registro para que inscriba que la vivienda ya no tiene dicha carga. Otro gasto que hay que tener presente es el de la plusvalía municipal, que se paga al ayuntamiento y que depende tanto de los años que hayan pasado desde que se adquirió la vivienda como del valor del suelo. En este punto debemos aclarar que hay dos situaciones en las que no es necesario pagar la plusvalía. Una es si se produce la venta antes de haber llegado a un año de propiedad y la otra es cuando se puede demostrar que al vender la casa se ha producido una pérdida patrimonial. La plusvalía se debe liquidar en los 30 días posteriores a la firma de la venta en notaría. Es importante tener en cuenta que si la vivienda procede de una herencia, existe obligación de abonar la plusvalía al heredar y al vender el inmueble heredado. El otro impuesto que hay que afrontar en caso de que se haya obtenido ganancia patrimonial es el incremento de patrimonio. Este se determina por la diferencia que resulta entre el valor por el que se vende el inmueble menos los gastos y el valor por el que se compró en su día, más los gastos. Pero existen excepciones que debemos saber, como por ejemplo, cuando la persona propietaria es mayor de 65 años y la que vende es su vivienda habitual. Si el propietario vende su vivienda habitual pero es menor de 65, estará también exento de pagar la ganancia patrimonial en relación con la cantidad que reinvierta en la compra de otra vivienda, que también tiene que ser residencia habitual. Muy importante recordar que hay un plazo de hasta 2 años para efectuar esta reinversión. Por último, también quedan exentos los mayores de 65 años que, si bien no están vendiendo una residencia habitual, sí que reinvierten la ganancia patrimonial resultante en contratar una renta vitalicia. En siguiente lugar, tenemos que hablar de los honorarios de la notaría según ley, lo que la parte vendedora le corresponde abonar al pago de la matriz de la escritura, lo que en el argot inmobiliario se conoce como los 2/3. Además de todo lo anterior, existe otro gasto correspondiente al certificado de eficiencia energética. Se trata de un documento oficial que tiene que estar redactado por un técnico competente y que debe incluir información objetiva sobre las características de un inmueble que lo hacen más eficiente o menos eficiente desde el punto de vista energético. Desde el año 2013 es un trámite obligatorio por parte del propietario tanto para publicitar la venta de su vivienda como para la firma de la compraventa en notaría. Por supuesto, no podemos olvidar el abono de la parte proporcional del impuesto de bienes inmuebles, el IBI. La ley de haciendas locales estipula que la persona que debe pagar el IBI es la que figure como propietaria del inmueble a día 1 de enero. Esto significa que si la venta se realiza, por ejemplo, un 2 de enero, sería el vendedor el que debe pagar la cuota del IBI de ese año. Sin embargo, como esto podía resultar injusto, en el 2016 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que regula este pago y según la cual se puede repercutir al comprador la parte proporcional de la cuota del IBI correspondiente al periodo que va desde la fecha de compra hasta final de año. Por último, tenemos que citar como gasto los honorarios de la agencia inmobiliaria en el caso de que se haya contado con una para la venta. Y hasta aquí nuestra recapitulación de los gastos de la venta de una casa. Ahora, a continuación, os hablaré de los gastos que debemos considerar a la hora de comprar un inmueble. Cuando no se dispone de todo el dinero que se pide como precio de compra de la casa, el comprador solicita una hipoteca sobre la misma. Un paso previo a esto e imprescindible es tasar la vivienda, lo cual debe hacer el mismo banco o una tasadora y cuyo importe ronda aproximadamente los 600 euros. Además, debemos contemplar los gastos de notaría según ley. Al comprador le corresponde abonar 1/3 de estos gastos, pues debe hacerse cargo de la copia simple de escritura. Hay también que hacer frente a los gastos correspondientes al registro de la propiedad para poner la vivienda a nuestro nombre. Estos son unos gastos que vienen regulados siempre por ley. Otro impuesto que asume el comprador es el de transmisiones patrimoniales. Vamos a detallar variables que pueden influir en el cálculo de este impuesto. Con carácter general, cuando el valor de la compraventa es inferior a 400.000 euros, se tributa el 8% de ese valor. Se aplicará el 9% si el valor está entre 400 y 700.000 euros
y a partir de 700.000 euros en adelante lo que se tributa es el 10%. En este apartado del impuesto de transmisiones patrimoniales ITP existen excepciones en la comunidad andaluza que hay que explicar. Si el comprador es menor de 35 años, adquiere el inmueble como vivienda habitual y el importe de la compra es menor a 130.000 euros, el ITP que se aplica es del 3,5%. También se tributa un 3,5% cuando el adquiriente es una persona discapacitada con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%. Y en este caso el valor de la compra de la vivienda puede alcanzar hasta los 180.000 euros. Cuando el comprador es miembro de familia numerosa y la vivienda se destina a residencia habitual de la familia, no superando el valor de los 180.000 euros, se aplica asimismo el 3,5%. Por otra parte, si el comprador tiene más de 35 años, pero el valor real de la vivienda no supera los 130.000 euros y se destina a residencia habitual, el porcentaje a tributar es del 7%. En cuanto a la parte proporcional del IBI, la Ley de Haciendas Locales estipula que la persona que debe pagar el IBI es la que figure como propietaria del inmueble al día 1 de enero. Esto significa que si la venta se realiza, por ejemplo, un 2 de enero, sería el vendedor el que debe pagar la cuota del IBI de ese año. Sin embargo, como esto podría resultar injusto, como ya he dicho antes, en el 2016 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que regula este pago y según la cual se puede repercutir al comprador por parte proporcional de la cuota del IBI correspondiente al periodo que va desde la fecha de compra hasta final de año. Por último, habría que incluir los honorarios de la agencia inmobiliaria en caso de que se haya contado con los servicios de alguna para realizar la compra. Y hasta aquí nuestra guía para que podáis calcular mejor los gastos adicionales que supone la compra de una casa. Espero que os haya servido de ayuda. Y bueno, pues si deseáis consultar alguna cuestión en concreto, podéis contactar conmigo sin ningún tipo de problema. Nos vemos en el próximo vídeo.